El reloj de mi teléfono, un objeto tan trivial y omnipresente, a menudo me recordaba la prisa en la que vivía. Mi vida en Santiago de Chile era una coreografía de plazos, reuniones y el constante ir y venir del metro. Mi nombre es Sofía, y mi trabajo como editora de libros me mantenía en un estado perpetuo de alerta, siempre atenta a las palabras, a las historias, al ritmo del mundo. Pero mi verdadero refugio, mi oasis personal en medio de esa vorágine, era la Biblioteca Nacional. Con sus techos altísimos, sus pasillos laberínticos y el inconfundible olor a papel envejecido y sabiduría, la biblioteca era el único lugar donde podía respirar, donde el tiempo parecía ralentizarse. Esa tarde, me había sumergido en un manuscrito de un autor chileno del siglo XIX, un texto que prometía ser una joya literaria perdida. Estaba tan absorta en sus palabras que el mundo exterior dejó de existir. Las horas se desvanecieron como el humo. La luz de la tarde, que se había filtrado por los ventanales, se transformó en una penumbra dorada, y luego, en una oscuridad suave, iluminada solo por las lámparas de lectura. Escuché el tintineo de una campana, la señal de que la biblioteca estaba a punto de cerrar. Última llamada, anunció la voz monótona de la bibliotecaria por el altavoz. El eco de sus palabras resonó en los pasillos vacíos, como un recordatorio de que mi santuario estaba a punto de cerrarse. Suspiré, a regañadientes, y empecé a recoger mis cosas. Mi bolso, mis notas, el manuscrito que, a pesar de las horas que le había dedicado, me dejaba con más preguntas que respuestas. Me levanté de mi mesa, un lugar en el rincón más alejado, mi rincón de siempre. La biblioteca estaba desierta. Los pasillos, que antes habían estado llenos de estudiantes y lectores, ahora se sentían vacíos, silenciosos. Caminé hacia la salida, con la mente todavía en las palabras del autor, en su amor no correspondido, en el dolor de su poesía. Fue entonces cuando lo vi. Sentado en una mesa en el centro del pasillo principal, con una pila de libros a su alrededor, había un hombre. Su cabello era castaño, un poco largo, y caía sobre su rostro, ocultando sus ojos. Sus manos, que sostenían el libro, eran grandes y fuertes, con dedos largos que parecían hechos para sujetar un lápiz o, quizás, para tocar un instrumento. No lo había visto antes, y sentí una punzada de curiosidad. ¿Quién era ese hombre, tan absorto en su lectura que no había escuchado la campana? El sonido metálico de la cerradura al cerrarse me sacó de mis pensamientos. Luego, el clic final de la llave. El corazón me dio un vuelco. Miré a mi alrededor. El silencio era total, absoluto. Las luces se atenuaron, dejando la biblioteca en una penumbra acogedora, solo interrumpida por los haces de luz que se filtraban por los ventanales. Estaba sola. Oh, eso creía. Me acerqué a él, con el corazón latiendo con fuerza. Disculpe, le dije, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. Creo que nos han encerrado. El hombre levantó la cabeza, y sus ojos, de un color avellana profundo, me miraron con sorpresa. Eran unos ojos que, a pesar de la sorpresa, parecían tener una sabiduría profunda, como si hubieran visto mucho del mundo. Era joven, quizás de mi edad, con una barba incipiente y una expresión de asombro. Se levantó, dejando caer el libro sobre la mesa. Me dijo que se llamaba Matías. Me dijo que no se había dado cuenta de la hora, que estaba tan concentrado en su investigación que había olvidado el mundo exterior. Me dijo que era historiador, que estaba trabajando en una tesis sobre un antiguo convento en el centro de Santiago, y que la biblioteca, con sus archivos y manuscritos, era su santuario personal. Lo miré, y en sus ojos, vi la misma mezcla de incredulidad y una pizca de aventura que sentía yo. Intentamos encontrar una salida. Corrimos por los pasillos, golpeamos las puertas, gritamos, pero el silencio de la biblioteca era impenetrable. Las ventanas estaban selladas, las puertas de emergencia bloqueadas. Estábamos atrapados. Una risa nerviosa se apoderó de nosotros. Era una situación absurda, surrealista. Dos extraños, encerrados en una biblioteca gigante, con miles de libros como testigos silenciosos. Nos sentamos en una de las mesas de lectura, con la luz de la luna filtrándose por los ventanales. Matías me contó sobre su tesis, sobre su pasión por la historia, sobre su sueño de ser profesor. Me dijo que su investigación no era solo académica,
que había un motivo personal detrás de ella. Me dijo que había una historia de su familia, que había sido borrada del tiempo, y que él, como historiador, sentía la necesidad de desenterrarla. Yo le conté sobre mi trabajo en la editorial, sobre mi amor por los libros, sobre mi fascinación por las historias que se esconden entre las páginas. Le dije que mi vida era un poco caótica, que la biblioteca era mi refugio, mi lugar de calma. Nos miramos, y en nuestros ojos, vi un reflejo de nosotros mismos, dos almas solitarias que habían encontrado una conexión en el lugar menos esperado. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Matías era un hombre de una inteligencia profunda, con una curiosidad insaciable y un sentido del humor sutil. Me gustaba su voz, su forma de gesticular, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de un tema que le apasionaba. Me sentí extrañamente cómoda con él, como si el destino nos hubiera unido en ese lugar, en esa noche. A medida que la noche avanzaba, el frío se hizo más intenso. Nos envolvimos en las mantas que encontramos en una oficina de la biblioteca y nos sentamos en el suelo, apoyados en una estantería. El silencio de la biblioteca era diferente ahora, ya no era ensordecedor, sino reconfortante. Era el silencio de la complicidad, de la intimidad. En un momento, Matías se levantó. Me dijo que quería mostrarme algo que él había estado buscando por años. Me llevó a un pasillo oscuro, a una sección de la biblioteca que yo nunca había visitado, la sección de los libros prohibidos. Me miró con una sonrisa misteriosa y me dijo que había algo allí que tenía que ver, algo que tenía que ver con su pasado. Matías me llevó por un pasillo en penumbra, a una sección de la biblioteca que yo, a pesar de mis años como visitante habitual, nunca había visto. Era un lugar olvidado por el tiempo, con estanterías de madera oscura que se elevaban hasta el techo, llenas de libros que parecían más artefactos históricos que textos para leer. La única luz venía de la luna, que se filtraba por una pequeña ventana alta, creando un ambiente de misterio y de reverencia. El aire era frío y denso, cargado con el peso de los secretos. Me detuve frente a una estantería que parecía más vieja que las demás. Matías, con sus manos largas y seguras, sacó un volumen grueso que parecía un libro de actas antiguo. Pero al abrirlo, no había registros de la biblioteca, sino un diario. Estaba escrito en una caligrafía elegante y un poco desordenada, con dibujos a tinta en los márgenes y hojas amarillentas que se desintegraban al menor contacto. Me dijo que era el diario de su bisabuelo, un hombre que no era un simple poeta, sino el hombre que había fundado esa misma biblioteca. Matías me dijo que el diario contenía la clave para resolver el misterio de la desaparición de su bisabuelo, un misterio que había sido un secreto de su familia por generaciones. Nos sentamos en el suelo, con el diario de su bisabuelo en nuestras manos. La luz de la luna iluminaba el diario, y en cada página, en cada palabra, sentí que la historia de Matías se entrelazaba con la mía. La historia de su bisabuelo, un hombre llamado Santiago, que no solo era un poeta, sino un activista político, un hombre que había soñado con una sociedad más justa, más libre. Y un hombre que, según el diario, había amado a una mujer con una pasión que trascendía el tiempo. El diario, que no era solo un relato de hechos, sino un retrato emocional, hablaba de un amor prohibido, de un amor que se negaba a morir. Santiago, en sus propias palabras, pintaba un cuadro de su amada, una mujer de la que no decía su nombre, solo su apodo, mi Flor de Ceibo. Hablaba de su valentía, de su belleza, de su sonrisa que lo mantenía vivo en medio del peligro. Pero también hablaba de un miedo, de un peligro que se cernía sobre ellos, de una conspiración política que amenazaba con destruir sus vidas. La historia se hizo más oscura. En las últimas entradas, Santiago describía cómo la conspiración había llegado a su punto más alto, y cómo él, para proteger a su amada, había decidido huir. Le dijo que dejaría un mensaje para ella, una pista, un secreto escondido en la biblioteca. Y luego, desapareció. El diario terminaba con un lamento, con la tristeza de Santiago por la pérdida de su amor, por el futuro que nunca tendrían. Mi corazón se apretó. La historia de Santiago y su Flor de Ceibo resonó en mí de una manera que no podía explicar. Era una historia de amor, de sacrificio, de valentía, de un amor que se negaba a morir. Matías, al ver mi emoción, me dijo que él sentía lo mismo. Me dijo que había pasado años buscando el secreto de su bisabuelo, y que ahora,
por primera vez, sentía que estaba cerca. El diario se cerró. La noche era profunda, y el silencio de la biblioteca se sentía diferente, más íntimo. Matías y yo nos miramos, y en nuestros ojos, vi la misma conexión que había sentido la primera vez que lo vi. Éramos dos extraños, unidos por un secreto del pasado, por un amor que había trascendido el tiempo. Me dijo que el mensaje de Santiago estaba escondido en la biblioteca, y que teníamos que encontrarlo. Me dijo que el mensaje no era solo para la amada de Santiago, sino para sus descendientes. El diario de Santiago contenía un acertijo. No era un acertijo difícil, pero era uno que solo alguien que conocía la biblioteca a la perfección, como yo, podría descifrar. El acertijo hablaba de un libro que contenía la verdad, un libro que, según el acertijo, había sido leído por el sol y guardado por la luna. Mi mente, mi memoria, mi amor por la biblioteca, se pusieron a trabajar. El acertijo me llevó a un pasillo olvidado, a una estantería que estaba oculta detrás de un espejo. Me di cuenta de la trampa. La pista no se refería a la luz, sino al nombre. El sol, sol en español, era el nombre de la madre de la bibliotecaria que había trabajado con Santiago. La luna, Luna, era el apellido de la familia del conserje, una familia que había trabajado en la biblioteca por generaciones. El espejo no era un espejo, sino una puerta oculta. Con un poco de esfuerzo, Matías y yo logramos mover el espejo. Detrás había un compartimento secreto, una pequeña abertura en la pared. Mis manos temblaban mientras metía la mano en el compartimento. Encontré una pequeña caja de madera, gastada por el tiempo. La abrimos. Dentro no había un tesoro, ni un testamento, sino algo mucho más valioso, un fajo de cartas y un medallón de plata. Las manos de Matías temblaban al abrir la caja de madera. El tiempo y la humedad la habían cubierto de un suave moho, pero la cerradura, de un metal oscuro y brillante, seguía intacta. Dentro, no había un tesoro de joyas, ni un mapa del tesoro, sino algo mucho más valioso. Un fajo de cartas atado con una cinta descolorida y un medallón de plata, gastado por el tiempo. Nos miramos, y en nuestros ojos, vi la misma mezcla de emoción y de miedo. Las cartas no eran de Santiago a su amada, sino de Santiago a su amigo y compañero, Manuel, el bibliotecario. En ellas, Santiago le confesaba su amor. No un amor de amigo, sino un amor profundo, prohibido por la sociedad de la época, un amor que había tenido que permanecer en la sombra para sobrevivir. Le decía que la historia de la amada, de la flor de ceibo, era una invención, una tapadera para proteger a Manuel, que era el verdadero blanco de la conspiración política. El político, un hombre de poder y de secretos, estaba obsesionado con la hermana de Manuel, y Manuel, al descubrir la conspiración, se vio obligado a exponerlo. Santiago, sabiendo que el político se vengaría de Manuel, se culpó a sí mismo y huyó, para proteger al hombre que amaba. El medallón contenía 2 fotografías. En una de ellas estaba Santiago, y en la otra, un hombre joven con los ojos llenos de amor y tristeza. Era Manuel. Las cartas y el medallón revelaron una historia de amor y sacrificio que era mucho más conmovedora que cualquier historia que yo hubiera imaginado. La historia de la desaparición de Matías no era una tragedia, sino un acto de amor y de valentía. Matías, al leer las cartas, se quedó en silencio. Su bisabuelo no había sido un héroe romántico, sino un hombre que había amado a otro hombre y que había sacrificado su vida para protegerlo. Sus lágrimas, sus miedos, sus sueños, todo tenía un nuevo significado. La tristeza de su historia no era la de un amor perdido, sino la de un amor que había tenido que permanecer en la sombra. Nos sentamos en el suelo, con las cartas y el medallón en nuestras manos, y compartimos un momento de silencio. El sol empezó a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. La luz se filtraba por las ventanas, iluminando la biblioteca. Matías y yo nos quedamos allí, sentados en el suelo, rodeados de los secretos del pasado. Nos habíamos conocido como 2 extraños, pero ahora nos sentíamos como si nos conociéramos de toda la vida. La historia de Santiago y Manuel nos había unido, nos había enseñado que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, en las personas más insospechadas. La historia de mi tío abuelo no era una historia de amor, sino una historia de traición y de dolor. Pero la historia de Matías era una historia de amor,
de un amor que había tenido que permanecer en la sombra para sobrevivir. La revelación de la verdad, en lugar de separarnos, nos unió más. Mi amor por los libros, mi fascinación por las historias, se había convertido en una historia que era más real que cualquier cosa que hubiera leído. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió con un chirrido. Era el conserje, un anciano con el pelo blanco y una sonrisa amable. Nos miró con sorpresa y nos preguntó qué hacíamos allí. Le explicamos lo que había pasado, le mostramos el medallón y las cartas. El hombre, al ver el medallón, se quedó inmóvil. Nos dijo que ese medallón, con las 2 fotos, era una leyenda en su familia, un secreto que se había transmitido de generación en generación de conserjes de la biblioteca. Nos dijo que el hombre en la foto, Manuel, era su abuelo. El conserje, un hombre de 70 años con el nombre de Manuel, al igual que su abuelo, nos miró con una expresión de asombro y de profunda emoción. Nos dijo que ese medallón, con las 2 fotos, era una leyenda en su familia, un secreto que se había transmitido de generación en generación de conserjes de la biblioteca. Nos dijo que su abuelo, el Manuel del diario, había sido un hombre de profundos secretos, pero que siempre había hablado de un amor perdido, de un amigo que había sacrificado su vida por él. Nos dijo que el medallón era la única prueba de ese amor, un amor que había tenido que permanecer en la sombra para sobrevivir. Nos contó que su abuelo, el bibliotecario, había vivido una vida de soledad, pero también de profunda satisfacción. Se había convertido en el guardián de la biblioteca, el protector de los secretos, el hombre que había dedicado su vida a los libros. Nos dijo que su abuelo nunca se casó, pero que siempre habló de su amor por Santiago, su amigo, su compañero, su alma gemela. Nos dijo que Santiago, después de huir, nunca volvió, pero que le había enviado un mensaje a través de un amigo. Un mensaje que decía que estaba a salvo, y que su amor por él era tan profundo como el mar. Javier, al escuchar la historia, se quedó en silencio. Su bisabuelo no había sido un héroe romántico, sino un hombre que había amado a otro hombre con un amor que no se podía pronunciar. La historia de su familia, la historia de mi familia, se entrelazó con una historia de amor que había trascendido el tiempo, un amor que había sobrevivido al miedo, al silencio y al secreto. El conserje, con una sonrisa amable, nos dijo que las puertas de la biblioteca estaban a punto de abrirse. Nos dijo que la biblioteca era un lugar de secretos, pero también de verdades. Nos dijo que los secretos que habíamos encontrado eran nuestros, que las cartas y el medallón eran un tesoro que debíamos guardar. Nos dijo que los secretos, a veces, necesitan un nuevo guardián, un nuevo protector. Salimos de la biblioteca con el medallón y las cartas en nuestras manos, con el sol de la mañana iluminando la alameda. El mundo exterior, con su ruido y su prisa, parecía extraño, irreal. Nos miramos, y en nuestros ojos, no vi la curiosidad de 2 extraños, sino la profunda conexión de 2 personas que se habían encontrado en un lugar mágico. La noche en la biblioteca, el encierro, los secretos, todo había sido una sinfonía de coincidencias que nos había llevado el uno al otro. Javier y yo nos sentamos en un banco del parque, con las cartas de Santiago en nuestras manos. Nos reímos, nos emocionamos, nos miramos con un amor que había sido forjado en el silencio de una biblioteca. Mi búsqueda de una historia de amor había terminado, pero una nueva había comenzado. La biblioteca, el lugar que siempre había sido mi santuario personal, se había convertido en el lugar donde encontré a mi persona. A mi Javier, al hombre que amaba los libros tanto como yo, al hombre que había desenterrado una historia de amor que nos había unido de una manera que ni yo, ni él, ni nadie, hubiera podido imaginar. El medallón y las cartas, que una vez fueron un misterio, ahora son un tesoro, la historia de un amor que me enseñó que la verdadera belleza de la vida no está en lo que se ve, sino en lo que se esconde detrás de las sombras.